Buenas noches tengan todos. Mi invitado no se despidió de nadie, no le dio tiempo, no miró por última vez las cosas que dejaba detrás. Las pequeñas bicicletas que coleccionaba, los vistosos tableros de ajedrez que le dio a última hora por coleccionar. Ni siquiera se hizo la foto de ocasión. Cuando intentó volver a Venezuela, eso fue en 2017, alguien le alertó. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la tenebrosa policía secreta de Nicolás Maduro, preguntó como quien no quiere las cosas: oye, ¿cuándo llega el vuelo de este hombre? Eso fue suficiente para redireccionar toda su vida. El escritor, editor y periodista venezolano, entre muchísimos otros oficios, Leonardo Padrón va a protagonizar el programa de hoy. Considerado uno de los mejores escritores de telenovelas en América Latina, es el responsable del País de las Mujeres, Cosita Rica, Ciudad Bendita, La Mujer Perfecta, entre muchas otras. Y ha vuelto como la cabra al monte, porque ha regresado a las telenovelas con un proyecto que, dice él, huele a siglo XXI. Supongo que soltará prenda. Supongo que soltará algún adelanto. Pero como algunos escritores son tan supersticiosos como los astrólogos, a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Comenzamos que hablando se entiende la gente. Mucho cuidadito, porque mi invitado Leonardo Padrón es un entrevistador hábil y sobre todo ameno. Su serie de entrevistas radiales, Los Imposibles, debería servir de material de estudio en nuestras facultades de comunicación, que a mí me parecen, si me permiten la opinión, demasiado atentas a los fuegos fatuos de la tecnología digital. Son entrevistas a grandes personalidades de la cultura hispana. Padrón, de poder elegir, habría apostado por Truman Capote para que lo entrevistara esta noche, pero esto es lo que hay, ni más ni menos. Bienvenido. Es que sé que te hubiera gustado a Truman Capote de entrevistador. Está bueno. Oye, ¿un imposible es alguien difícil de entrevistar? Un imposible es alguien imposible de ignorar. De ignorar por lo que ha hecho, por su hoja de vida, por su trayectoria. Aunque se pueda olvidar después. Bueno, sabes que el tiempo siempre termina siendo el gran juez, ¿no? Pero generalmente son personas que uno dice, bueno, ciertamente es muy imposible. Muchas veces es imposible de entrevistar porque son demasiado ocupados, porque están demasiado encumbrados, y sobre todo de entrevistarlos por una hora, ¿no? Cara a cara, de manera laxa, relajada. Digamos, esa palabra tiene una polivalencia muy particular, por eso fue que elegí ese título, ese término, ¿no? Ya está el tomo 7 de Los Imposibles. Así es. 7 libros con entrevistas a grandes personajes de la cultura y la política, yo diría hispanoamericana. Así es. Una pregunta, pero en este tomo 7 está Jaime Bailey, Armando Manzanero, Jorge Ramos, Javier Cercas. Tiene que haber dado una entrevista fabulosa, ¿no? Fabulosa, es un gran novelista español. Está un personaje importantísimo, o sea, interesantísimo, que es Luis Miquelena, un político que fue el tutor intelectual de Hugo Chávez, prácticamente el Pigmalión de Chávez. Exactamente, ese es el término adecuado, el que lo llevó al poder. Oye, una pregunta tópica. De todos los entrevistados, son 7 tomos, ¿Ha habido alguno muy difícil? ¿Que recuerdes como muy difícil? Sí, han habido algunos muy particularmente difíciles. Por ejemplo, me acuerdo cuando Carlos Andrés Pérez lo entrevisté, él había sufrido un ACV 6 meses antes, entonces no estaba en condiciones físicas realmente para dar una entrevista. Y le resultaba engorroso, ¿no? Sí, estaba casi monosilábico y bueno, fue cuesta arriba, ¿no? Pero bueno, lo logré. Otros a veces no andan tan de buenas pulgas. Todo depende. Generalmente son entrevistas muy gratas porque grabamos 2 horas, hora y media, claro, y después editamos, pero entonces hay tiempo para que la gente se distienda y abra las compuertas de su privacidad, ¿no? Ahora yo digo, si no estás de buenas pulgas, ¿para qué vas a la tele o a la radio o concedes una entrevista? ¿Para qué? Bueno, o eres de malas pulgas. O si eres de malas pulgas, quédate en casita con tu mamá y tu abuela. Querías comenzar con la serie Los Imposibles con Hugo Chávez. Eso nunca fue posible. Nunca fue posible. Porque bueno, a él siempre le incomodaron los micrófonos incisivos, los micrófonos que... Qué raro, ¿no? Sí, ¿verdad? Qué raro. A mí me sorprendió siempre eso. Lástima, porque de verdad, obviamente es un personaje con todo el daño que le ha hecho a Venezuela. Creo que el daño más grande que ha hecho Chávez
fue dejarnos de heredero a Nicolás Maduro en el poder. ¿Y el beneficio mayor que le dio Chávez a Venezuela, si es que hay alguno? Uy, ya a estas alturas es difícil. Quizás obviamente hizo que todo ciudadano de Venezuela tomara conciencia de que la política es un asunto realmente importante que puede decidir el destino de todos nosotros. Y de los nietos. Claro, y decidir el destino de la salud de tu nevera, de tu vida, de tu pareja, de tu familia. Eso ya todo venezolano sabe ahora que la política es inmensamente peligrosa y necesaria. Porque antes de eso la gente en Venezuela, ¿qué hacía? Votaba cuando quería votar. Sí, la abstención siempre era un factor decisivo. De hecho, Chávez también se aprovechó de alguna manera de la bulia del electorado, ¿no? Y quizás si toda la gente que de alguna manera le tenía recelo al personaje, que era un militar golpista, bueno, si hubieran ido a votar masivamente, siendo coherente con lo que pensaba, y no coherente con las ganas de ir a la playa o definitivamente de quedarse en su casa. O de venirse a Miami a comprar. Sí, quizás la historia sería otra, ¿no? Alguien que yo respeto mucho intelectualmente me decía el otro día, estoy harto de políticos carismáticos. Yo quiero gestores, gente que administre bien, no más carismáticos. Sí. Los carismáticos que se vayan, bueno, a las iglesias, los que son carismáticos de ese lado, o que se vayan al mundo del espectáculo, Claro. que ahí donde lo van a hacer. Pero Chávez en el fondo era un actor, ¿eh? Y hubiera sido un gran animador de televisión. Bueno, de hecho, de esos de programas con público y todo. Claro, tipo Don Francisco, Ajá. ¿sabes? De esos maratónicos, porque obviamente además tenía un verbo, él sufría de incontinencia verbal, cosa que ha querido replicar Maduro. Sin gracia ninguna. Sin gracia ninguna, por lo menos Chávez tenía carisma, ¿no? Pero bueno, efectivamente fuimos víctimas de un populista que, bueno, fungió como una suerte de flautista de Amelín, hipnotizó a una masa inmensa de gente que necesitaba oír las palabras necesarias para sentirse reconocidos dentro de la sociedad. Y eso lo hizo él para llegar al poder e implementar un sistema político que ha hecho que Venezuela, que la solíamos llamar la tierra de gracia, es ahorita una tierra signada por la desgracia. Padrón, ¿tú tienes noticia o has escuchado en los corrillos culturales de si alguna vez el presidente Nicolás Maduro se ha leído un libro de principio a fin? ¿O ha citado a algún escritor? No, lo pregunto absolutamente en serio, porque la retahíla, la lista ignominiosa de políticos latinoamericanos que tienen una relación muy distante con la cultura y las humanidades es extraordinaria. Sí. Y es preocupante. Sí. Nicolás Maduro, ¿se ha leído un libro en su vida? Que tú sepas. No tengo ninguna idea. Es bastante probable que no lo haya hecho. Además, ¿sabes qué es lo más descorazonador de lo que está pasando en el país, Camilo? Que yo me pregunto si Nicolás Maduro en su casa, en la intimidad de su casa, con su mujer, con Cilia Flores, cuando lee las redes, cuando se asoma a ver el país, no siente un mínimo átomo de pudor de lo que está haciendo. Hay mucho dolor, hay mucha gente padeciendo, hay mucha miseria en un país que era pleno, un país que nosotros éramos un país alegre. A mí, yo tengo lamentablemente un año fuera de mi país, de forma involuntaria, por la razón que tú mismo invocaste en la presentación. Hace poco vino un amigo mío de allá y me dijo, Leonardo, no lo puedes creer, la gente tiene la cara sombría, está como con la mirada en el suelo. Incluso el venezolano siempre era más vanidoso, le gustaba estar bien arreglado, tú lo ves ya con la ropa vieja, ¿sabes? Hay gente que tiene que decidir o entre comprar un jabón para bañarse o en comprar un alimento para comer, y por supuesto optan por el alimento. Entonces, yo digo, el ser humano que está detrás del aparataje político, ideológico, el fundamentalismo que lo signa, no se conduele de la cantidad de gente que llora todos los días porque o se está muriendo de hambre o porque tiene que despedir a su familia. Yo no lo haría por ningún político, pero conozco muy de cerca personas que eran normalitas como tú y como yo y que un buen día se creyeron un personaje y ahora se han convertido en una especie
de miasmas, de criaturas totalmente desechables, pero que ellos creen que no lo son. Sí. Porque ven que en las redes sociales lo adoran, cuando van a la tele los adoran, cuando hacen presentaciones públicas la gente grita cuando los ve. ¿Has leído a Posteguillo, Santiago Posteguillo, el escritor español? No. Es un tipazo. A mí me gustan mucho las novelas históricas. Yo estoy tan yéndome al pasado que mi mujer me dice, vas a terminar viendo el mundo en blanco y negro. Porque me asquea mucho lo que veo en colores, ¿no? Sí. Y este Posteguillo, y lo recomiendo a ustedes, sin pedantería ninguna. Son novelas históricas maravillosas porque es un tipo que se dedica a contarnos lo que está detrás de la escena en la Roma imperial. Todos los dimes y diretes de los emperadores. Y en todas las novelas, por lo menos este señor, no había un solo emperador que se preocupara más allá de lo que pasaba realmente en la calle. Ellos viven en otra dimensión. Si tú no ves los presentadores de televisión. Sí, sí. ¿Cuántos presentadores de televisión cuya única excepcionalidad es ponerse delante de 4 cámaras y que lo vean millones de personas y se creen que tienen a Dios cogido por las barbas? Claro. No, y generalmente lo que están... El poder es muy solitario, ¿sabes? Y es muy corto de vista. Entonces se rodean de una corte de aduladores. Y además son gente insensible casi siempre. Bueno, se supone que no, se supone que son servidores públicos. Se suponen... Ay, padrón. Claro, por supuesto. Estoy Por diciendo Dios. que se supone, esa es la Como premisa. dicen que todo, yo esta semana lo he estado hablando todo el tiempo del programa, todo el tiempo están invocando a Dios y a la patria. Sí. Por Dios. Una de las tragedias que tenemos nosotros, además que tenemos un gobernante ahorita, un dictador, gobernante es una palabra demasiado generosa para él, que básicamente no tiene un átomo de credibilidad. Entonces... ¿Y tú, por qué te lo digo? Bueno, porque Maduro, ellos hablan del país potencia. Maduro, me acuerdo que hace 2 años él dijo, bueno, ya vamos a arreglar el país porque yo personalmente me voy a ocupar de la economía. Bueno, en estos momentos, mientras tú y yo estamos hablando, está ocurriendo en Venezuela lo que ya se está llamando el segundo viernes negro de la historia de la economía del país. El primero fue cuando Luis Herrera Campins, en 1983, que hubo el cambio del dólar versus el bolívar, que fue de 4.30, lo llevó a 12.70 y después fue escalando de manera vertiginosa. Ahorita Maduro está en cadena nacional anunciando unas medidas que los propios economistas brillantes que tenemos en el país están absolutamente, perplejos. Nadie entiende lo que está anunciando Maduro, pero lo que sí se entiende es que lo que está anunciando va a terminar de quebrar a la empresa privada por completo. Yo no concibo una pesadilla mayor que haya ocurrido Pero hay gente que cree en el presidente. Yo veo los mítines políticos de los chavistas que hay gente con mucho entusiasmo hablando de la revolución y el socialismo del siglo XXI. Ay, Camilo. Mira, la mayoría de los mítines que él convoca, bueno, muchos son gente pagada, llevan los autobuses. Uno cuando está en Caracas ve la avenida Bolívar, que es muy larga, llena de autobuses por los costados, gente que se traen del interior, que les pagan, les prometen que después le van a dar una cajita de comida. O sea, no hay autobuses en la capital, pero para movilizar a la gente del Chavismo sí hay autobuses. Que además gente necesitada, que necesita una dádiva, ha sido un chantajista, ha chantajeado políticamente a la gente a través de su estómago. Y la gente que incluso ha sido chantajeada con esos subsidios, con esas, con esas prebendas, esas pequeñas prebendas. Que, ojo, esa limosna. Con esa limosna. No lo inventó Maduro, ¿eh? El PRI lo hacía, lo hizo Fidel Castro mucho tiempo. Por supuesto. ¿Esa gente no se da cuenta de lo que está pasando? Por supuesto que se da cuenta, pero lamentablemente... después de lo que ocurrió en las protestas, en los 4 meses de protesta del año 2017, donde el talante represivo de Nicolás Maduro se desató de una manera feroz, donde mataron estudiantes, gente incluso de cualquier edad, donde hubo cientos de detenidos, que todavía hay muchos, hay más de 100 y pico de presos políticos detenidos. La gente empezó a tenerle miedo al hecho de ir a manifestar a la calle, que es una de las formas que implementa toda dictadura justamente para tener el control de la sociedad. Si sales a abrir la boca contra mí, posiblemente no regreses a tu casa. Ese es el triunfo, claro. Y además ahorita, como todo el mundo está... Acuérdate que el ser humano, el principio básico es el instinto de la supervivencia. Ahorita el venezolano está tratando de conseguir el pan que se va a comer al día siguiente. Tratando de conseguir la ropa con la que va a vestir a sus hijos para ir al colegio. Entonces, claro... ¿De qué me vas a hablar tú? De sociedad civil, claro, participación democrática, tengo que comer. Exacto. ¿Qué película? Esa película la vi.
Me imagino, por supuesto. Cuba pasó por allí. Sí. Es un diseño. Lo que pasa es que, bueno, podríamos dedicar todo el programa y yo quiero hablar de otras cosas. Lo que pasa es que esa película no lleva al final que uno quisiera, porque ahora mismo mi país está en una especie de homenaje de limbo al son del reggaetón, y de pronto la gente, incluso aquí en Mía, me dice, no, Cuba está mucho mejor que Venezuela, en Cuba hay comida, en Cuba... pero ya no hay, o casi no se percibe una sensación de urgencia política de cambiar las cosas. Ahora ha caído todo como que vamos a cantar todo reggaetón y vamos a ser felices. Es terrible. Claro. Y va a llegar el momento como en Cuba que decían, para no mencionar a Fidel Castro, decían, porque ya entra un miedo metafísico. Ya Venezuela está así, que la gente tiene miedo, ese miedo metafísico, ese miedo inexplicable. A mí lo que más me asusta es que yo creo que la mayoría de la gente ha entrado en una etapa peligrosísima, que es la resignación y la desesperanza. La desesperanza es como una suerte de arena movediza que hace que te vayas como hundiendo poco a poco, porque sientes que no hay salida, y la única salida es literalmente salir del país. Entonces ha habido una estampida que se va reproduciendo cada cierto tiempo. Cada vez que había un evento político frustrado por los mismos desatinos de la oposición o porque el gobierno era tan, como decimos allá, tan malandro, es decir, que le cambiaba las reglas de juego a conveniencia, la gente ha ido, bueno, entrando en ese galpón gigantesco que es la desesperanza, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente yo creo que en Cuba justamente buena parte de la población asumió que la vida es así, con ese techo, con ese techito pequeño, con ese color gris. Efectivamente, Cuba no está como en Venezuela, porque en Cuba no matan a la gente como la matan en Venezuela. En Venezuela la matan por un celular. El otro día me contaron de un hombre que en la autopista se le puso al lado un motorizado. Tú sabes que tú nunca sabes cómo vas a reaccionar, ¿no?, en un momento de violencia. El hombre le dio tanta indignación que le fuera a robar el teléfono que tiró el teléfono hacia atrás, hacia el asiento trasero. ¿Qué hizo el motorizado? Le descargó 5 disparos en la cara. Por un teléfono celular. Por un teléfono celular. 3 minutos de publicidad, estamos de vuelta. Hablando es que el diablo son las cosas, como decía mi tía abuela Coloy. Esta entrevista se está haciendo justo el mismo día en que Venezuela se ha enterado de la muerte de Cayito Aponte, uno de sus mejores humoristas y uno de sus mejores cantantes líricos. De él vamos a hablar de inmediato. 3 minutos de publicidad. CNN. Abro paréntesis de un par de minutos, por lo menos, para recordar a Cayito Aponte, un hombre que parodió a Carlos Andrés Pérez, a Hugo Chávez, que Leonardo Padrón conoció. Pero cuando él hacía esas parodias, ¿cómo la encajaban los políticos? Chávez, por ejemplo, ¿tenía sentido el humor cuando hacía una parodia de él? Bueno, Cayito Aponte era el ícono central de un programa que se llamaba Radio Rochelle, un programa de humor que salía los lunes a las 8 de la noche en Venezuela, que es un programa que está en el récord Guinness porque tuvo 45 años de transmisión ininterrumpida. ¿Era en vivo o grabado? No, era grabado. Grabado. Pero, digamos, era el programa de parodia política por excelencia. Era como el Saturday Night Live de Venezuela. Exacto, y más bien los políticos querían ser parodiados porque era un signo de popularidad. Oh, ya. ¿Sabes? Ya. Bueno, y eso hasta que llegó el chavismo al poder, que no... El chavismo, una de las primeras cosas que aniquiló es el sentido del humor. El venezolano tiene mucho sentido del humor. Y ya no hay programas cómicos en la televisión. Yo te iba a preguntar, si existiera un programa como Radio Rochela hoy, ¿de qué se reiría? Bueno, sería muy difícil, muy arduo para los humoristas y los guionistas escribir, porque bueno, una de las cosas más, creo que más inteligentes, más lúcidas que tiene el humor es la posibilidad de cuestionar al poder a través del humor e incluso de cuestionarte a ti mismo, a tu propia sociedad, poner los espejos que hagan dónde están de repente nuestras falencias, ¿no? Pero, insisto, es un síntoma tremendo de cómo ellos fueron minando una de los valores más fuertes de nuestro gentilicio, que era esa maravillosa liviandad, esa sonrisa permanente que teníamos de verdad sembrada en la cédula de identidad de todos los venezolanos. Eso ha sido desterrado totalmente. Debo decirle a los televidentes que lo desconocen que Radio Rochela fue un programa que por más de 50 años divirtió a los venezolanos hasta que el gobierno de Chávez le negó la renovación de la licencia de RCTV, el canal que lo emitía, y se fue. Y que Saturday Night Live es el gran programa icónico
del humor en los Estados Unidos, un programa que al presidente Trump, por cierto, le hubiera gustado quitar, alguna vez se ha quejado, y donde no dejan títere con cabeza. O sea, a la emisora que lo transmite le ha costado Dios y ayuda. En una época tuvieron un vicepresidente de programación solo para ese programa, pero lo defendieron, porque esto es Estados Unidos. Oye, Padrón, tú que lo sabes todo, ¿por qué no hay chistes a favor del gobierno en ningún sitio? ¿Te has fijado eso? Vas a Rusia, no hay chistes a favor de Putin. Ajá. En Estados Unidos no hay chistes a favor de Trump, ni los había de Obama. Fidel Castro menos. ¿Por qué? Porque el humor efectivamente es una herramienta de protesta, es una forma de cuestionar la realidad cuando la realidad de alguna manera te violenta. No hay chistes para celebrar los espejismos, jamás. Y el poder, cuando está mal ejercido, es un espejismo terrible. Voy a empezar a hablar de tu vida y tu obra, pero permíteme una última, o de momento, es que nunca hay una última pregunta política, desgraciadamente. Abro comillas, para sacar a Maduro del poder hay que negociar con él. Eso le dijiste a Univisión Noticias en noviembre de 2016, 2 años después. ¿Sigues pensando así? Bueno, no me acuerdo muy bien el contexto en el que dije esa frase, pero no, sin duda alguna, hubo momentos en que la dirigencia política opositora tenía herramientas y tenía la fuerza, el liderazgo, la credibilidad para poder establecer una negociación con Maduro y confrontarlo de una manera en que tenía que obligarlo a negociar su salida o la transición del chavismo del poder. Ya nos hemos dado cuenta que todas las herramientas cívicas, la más poderosa que ha sido el voto de los venezolanos. Yo nací con la democracia, yo nací en 1959. Yo estaba acostumbrado que cada 5 años uno votaba y de alguna manera castigaba o premiaba al presidente que había gobernado el país durante esos 5 años. Y de repente llegó al poder un hombre que empezó a hablar del 2000 siempre, gobernaré hasta el 2000 siempre, que era Hugo Chávez Frías. ¿Y la gente lo veía como algo normal? O sea... Bueno, no, pero sus adeptos sí, que en ese momento había una cantidad de adeptos importantes, deliraban porque eso eran juegos verbales, ingeniosos, pero bueno, cuando él decide que la reelección indefinida la implementa en el cambio que hizo en la Constitución, ahí uno se dio cuenta cuando el monstruo termina de enseñar todos sus colmillos y dice, bueno, efectivamente esta gente se quiere quedar sembrada en el poder. Y el propio Simón Bolívar, que ellos tanto invocan, bueno, decía, bueno, el poder termina envileciendo, ¿no? Si además es un poder que quieres eterno. Entonces, bueno, yo creo que ahorita es confuso decir cuál es la salida que tiene Venezuela, porque estamos de verdad metidos en un hueco muy hondo. Lamentablemente, la oposición que tuvo fechas claves donde teníamos la puerta de salida muy cerca, no supo aprovechar la oportunidad. La dictadura jugó sus mejores armas, porque hay que decir que son brillantes en el mal, sin duda alguna, son siniestros, están muy bien asesorados para hacer todas las zancadillas posibles a las pequeñas herramientas democráticas que teníamos. Ya no hay salida electoral en el país. Entonces, yo creo que se tiene que generar como una suerte de tormenta perfecta. Hay algunos elementos en el panorama. La condena internacional al régimen de Maduro, ya creo que hay pocos países que no reconocen que es una dictadura como tal. Las sanciones les han golpeado durísimo a ellos. Ellos dicen que al pueblo les han golpeado sus cuentas bancarias, que son abismales, tienen cero, la cantidad de ceros que tienen a la derecha es incomprensible. Creo que además dentro del propio chavismo hay una implosión notoria, contundente. En los últimos meses han estado reprimiendo a su propia gente, digamos, a los otros líderes que han asomado una voz de disentimiento. Mucho militar preso importante en estos días. Entonces, como yo suelo decir que nosotros estamos mal, pero ellos también. Leonardo Padrón es hijo de un economista y una trabajadora social, nació en Caracas. ¿Recuerdas en qué momento te expulsaron del paraíso? Porque es lo que nos toca a todos y muchos no nos enteramos o ni siquiera nos damos cuenta. ¿En qué momento se acaba tu infancia o por lo menos abre los ojos y dice, caramba, este es el mundo que me toca? ¿Hubo algún episodio, algo así que se pueda significar? Wow. Es que yo no quiero pensar que he sido desterrado del paraíso. ¿La infancia es la verdadera patria del hombre o eso es mentira?
Bueno, yo siento que la verdadera patria del hombre es su idioma, ¿sabes? Más que la infancia. La patria es una maravillosa comarca a la que uno regresa a través de la memoria, a través de, incluso a través de los sentidos. Hay olores que te regresan a la infancia en un segundo, ¿no? Yo creo que es el idioma, la verdadera patria del hombre. Pero yo casualmente yo vivía en El Paraíso, en el sitio donde yo vivía, en Caracas, se llamaba El Paraíso. ¿Tu vecindario se llamaba? Mi vecindario se llamaba El Paraíso. Oh. Entonces, digamos, ahí sí me acuerdo cuando me fui del Paraíso, pero literalmente me mudé para otra urbanización de Caracas. Pero yo creo que el ser humano debe aprender más bien a ir hacia el paraíso. Yo siempre he pensado que ser humano no es un punto de partida, sino un punto de llegada. Uno cada vez tiene que ser más humano, ¿entiendes? O sea, digamos, sí, está la condición humana, pero uno está tan contaminado con lo que nosotros colectivamente hemos construido como sociedad, nos dejamos permear muchas veces por valores fatuos, la ambición por poseer, por conquistar, por ser reconocidos, eso muchas veces nos termina contaminando, ¿no? Moralmente o espiritualmente, y en la medida que uno se va despojando de esa cantidad de artificios, porque lo son, yo creo que uno va acercándose al paraíso. Pero hay que pagar por eso a lo mejor un precio, por supuesto, significativo, ¿no? Sin duda alguna, toda elección es una renuncia. ¿Has hecho tú muchas elecciones? Sí. Por ejemplo, la de los últimos meses de dejar Venezuela ha sido muy violenta para ti. Porque además no fue una elección. O sea, yo no elegí. Yo vine para acá, a Miami, por 10 días que no quedaba de otra. Gira de Piaf, y fue cuando lo que tú contaste, que me avisaron, haciendo la maleta el día antes, me avisaron una persona cuya llamada me cambió la vida. Me dijo, Leonardo, el SEBIN tiene 3 días preguntando no se puede. ¿Cuándo vuelves? Te están esperando. Leonardo quería ser músico. Me voy a comercial, pero antes, ¿quién te dijo en plena cara, tú no tienes talento para ser músico? No, mi espejo, que es muy honesto. Cuando regresemos, ¿cómo Leonardo Padrón descubrió la literatura? ¿En manos de quién? ¿Cómo supo que quería ser lector primero? ¿Y cómo supo que de ahí podía llegar a ser escritor? Ya volvemos. Leonardo Padrón, La letra pequeña. Su telenovela El país de las mujeres, emitida por Venevisión entre 1998 y 1999, arrasó. Desde su estreno, ocupó el primer lugar entre los 20 programas más vistos de la televisión venezolana. En Estados Unidos, Agua Marina se convirtió en el programa de mayor sintonía en toda la programación de la cadena Telemundo en 1998. En un minuto, más Padrón en Camilo. Las noticias en la noche. Nos quedamos en que Leonardo Padrón quería ser músico, se dio cuenta que por ahí no iban los tiros y empezó a leer. Y leyendo, tuviste la iluminación de que se podía escribir. ¿Cómo fue aquello? Sabes que lo que yo primero comencé a leer, no importa por donde llegues a conquistar el hábito de la lectura, lo que importa es que descubras el placer que hay en la lectura. ¿Por dónde empezaste? Por lo que llaman los cómics, que nosotros llamamos suplementos. Que era cine. Sí, total, era como el storyboard del cine. Exacto, sí, lo que llamamos las novelas gráficas y tal. Yo me apasionaba y los coleccionaba. Después, cuando tenía 40, 50, ya los más viejos, los iba a cambiar al kiosco por 50 viejos, por 20 nuevos. En fin, me pareció maravilloso porque era, digamos, era el territorio de la imaginación, que es como un país gigantesco, ¿no? Y además no necesitabas visa ni pasaporte, tú entrabas ahí. Claro, y además yo soy hijo único, entonces ya de por sí ya yo había descubierto que la soledad era una contraseña perfecta para ejercitar el músculo de la imaginación, ¿no? Porque estás mucho tiempo contigo mismo lidiando con los laberintos del cerebro y se te activan una cantidad de neuronas ahí interesantes para desembocar en la creación. Cuando después descubrí la literatura, recuerdo perfectamente, iba la gente del círculo de lectores, le tocaban la puerta a uno a domicilio, y recuerdo mucho cuando una señora llegó ofreciendo 100 años de soledad.
un libro de tapa dura, donde además en la portada estaba Úrsula, uno de los grandes personajes de la familia Buendía, y me pareció asombroso lo que pasaba. Yo me imaginaba a Remedios la Bella, me enamoré de Remedios la veía volando, levitando por los aires. O sea, eso se puede hacer con las 27 letras del alfabeto. Eso me pareció magia pura. Y lo es. Claro, lo sigue siendo. Entonces, bueno, por eso hay un momento en que el lector siente que está preparado, si tienes la pulsión de la escritura de forma invisible adentro, siente que estás preparado para escribir la próxima página. O de repente ves una página en blanco y sientes que ahí adentro están todas las palabras del mundo, tienes que desenterrarlas. ¿Ahora puede escribir algo digno a alguien que no lea? Yo creo que es imperativo leer. Creo que es la premisa para ser escritor. Es el primer mandamiento de todo escritor, es ser un gran lector. Pregunta en redes sociales, ¿dónde radica la diferencia entre escribir novelas y cine? Bueno, son dos formatos tremendos. En una novela tú tienes que tener la suficiente gasolina para escribir una historia a lo largo de 120 horas, 80 horas, lo que te pida el canal. El cine tienes que concentrar la historia en 2 horas, ¿no? Y son dos lenguajes narrativos distintos, sin duda. ¿Sigues pensando que en los diccionarios habría que borrar, además de guerra, palabras como gonorrea y sobaco? Son terriblemente altisonantes. Sí, son, ¿verdad, sí. Y además es casi sinestésico el olor que produce. Total, total. Lo dejamos ahí porque por la diferencia de hora alguien puede estar cenando frente al televisor. Pregunta en redes sociales, ¿es posible separar el arte de la política? Bueno, sí. Aunque todo hecho humano de alguna manera está vinculado invisiblemente a la política, pero hay artistas que terminan como encerrándose en su arte justamente para evitar el fango de la política, porque la política es fangosa. Lesa Marima, en Cuba, Dulce María Loinás. Hay cualquier cantidad de ejemplos. De alguna manera Tolstoy lo hacía también. Sí, de alguna manera, pero cuando tú escribes sobre la condición humana, inevitablemente, y la condición humana está permeada por la política, o necesita la política para ejercer la necesidad de vivir en colectivo, con reglas de juego, ¿no? Pero el arte es una herramienta para muchas cosas. Puede ser una herramienta para escapar o para afrontar también la política. Ahora, es curioso que cada vez que vienen a Miami artistas que vienen de regímenes totalitarios, siempre vienen con el eslogan, el arte no tiene que ver con la política, por favor no me hagas preguntas políticas. Pero bueno, se entiende perfectamente. Bueno, en Venezuela empezó a pasar mucha gente que no quería, muchos artistas que no querían fijar posición y decía una frase que a mí me parecía revulsiva, que era, yo me debo a mi público, yo no hablo de política. Ah, porque el público es imbécil y no le interesa la política. Claro, ¿no? y porque no, y básicamente no querían perder los contratos. Sí, claro. ¿Sabes? Que se les podía generar el gobierno, el Estado, porque el Estado siempre, para los carnavales, para la fiesta de fin de año, para sus propios actos internos. Sí, ahí hay platica. Plata. Entonces no eres tan artista cuando empiezas a priorizar ese tipo de cosas. Yo lo que me ha dado mucha tristeza, Padrón, teniendo en cuenta el periodismo que se ha hecho en tu país desde siempre, lo conozco de pequeñito porque llegaba a las bibliotecas, a la Casa de las Américas, periódicos venezolanos, revistas venezolanas. Me acuerdo que había un grupo editorial que se llamaba Capriles, ¿puede ser? Claro. Y otro bloque de armas. Sí, el bloque de armas y el bloque de prensa. Ah, bueno, todo eso me acuerdo yo de pequeñito, pero ya eran unas revistas maravillosas y había unos periodistas muy inquisitivos, muy ceñudos, que decían las cosas como son. Y las veces que me han entrevistado colegas en Venezuela, desde Venezuela, las preguntas las hacen como en Cuba, llenas de eufemismo. Yo a veces tengo que decirle, ¿qué es lo que quieres preguntar? Dios me libre, porque ya yo pasé por eso. Y sé lo que es preguntar con miedo a preguntar. No a la respuesta, sino con miedo a preguntar. Pero eso me da mucha tristeza porque son gente que se va quedando, se va oxidando en sí misma, ¿no? Bueno, y te voy a decir algo, en Venezuela siguen existiendo grandes políticos que con mucho coraje han estado lidiando durante 19 años con la dictadura, pero el tema es el medio donde trabajan. Porque el medio donde trabajan es coaccionado, es intimidado, es amenazado, y entonces, por supuesto, de repente tú puedes hacer una entrevista donde confrontas al personaje, donde te pones, ¿sabes?, incisivo, agudo, y bravo, hiciste tu trabajo, como debe ser. Terminada la entrevista te van a llamar y te van a decir no vuelvas a hacer eso,
o te vas. Entonces, también hay un asunto de preservar tu modus vivendi, ¿no? A los colegas que puedan estar viendo la emisión, porque claro, ya saben ustedes que el gobierno nos sacó del aire, todo mi respeto, porque sé cómo trabajan. Bueno, exacto, ustedes han sido una víctima de... Pero se lo he preguntado al fiscal general. A Tarek William Saab. Sí, bueno, sí, ha estado un par de veces en el programa, no creo que vuelva más. Ajá. No creo que él vaya a venir más, no es que yo no quiero que vengas, esto no es mío, aquí caben todas las voces, pero no creo que vuelva a venir. Y se le he preguntado, oiga, fiscal, ¿por qué no se ve CNN en Venezuela? Entonces uno le pregunta una cosa y él responde otra, es muy curioso. Sí, sí. ¿Tú eres supersticioso? No tanto. ¿De qué va esa historia que te ha encargado Televisa? Suelta prenda, venga. Bueno, es que ya ha salido Sé que ha salido, pero en fin, a mí no me gusta lo que saca la revista Farándula. Quiero que tú me cuentes, ¿de qué va? Mira, yo nunca había escrito sobre este tema que estoy escribiendo ahorita y me encanta lo que estoy haciendo. A pesar de que yo entraba a las librerías y cuando veía los libros que versaban sobre ese tema, que es que hay más allá de la vida, a dónde se va el alma cuando te mueres, ¿no? ¿Por qué no me gustaba aproximarme a esos libros? Porque las veces que lo hice sentía una prosa muy desangelada, muy descuidada, ¿sabes? A mí me parece que ese tema merece que grandes escritores lo aborden, ¿no? Pero bueno, toca de repente responder a una petición que me hizo tanto W Studios, que es la gente para la que estoy trabajando, y Televisa. Me dijeron, oye, queremos hacer algo de contenido esotérico y queremos tratar un tema que vaya alrededor de estos ámbitos. Y dije, ok, perfecto, lo hago. A mí me encanta abrir nuevas ventanas. ¿Te ha costado trabajo? No, al principio sí, porque además estoy escribiendo para otro país, para otro público. Bueno, escribir para México es para escribir también para Estados Unidos, total, claro. En fin, y para el resto del mundo. Pero yo estaba muy acostumbrado a escribir para el olor de mi calle, yo sabía los personajes que salen del metro de Caracas, en fin, era mi vecindario, pues, por decirlo de alguna manera. Pero estoy fascinado, estoy tocando el tema de la transmigración de alma. Es decir, alguien que de repente muere y entonces su alma va y viaja y se mete en el alma, en el cuerpo de otra persona que también murió. Es un tema, obviamente es un discurso ficcional, pero que es una fabulosa manera para hablar, por ejemplo, sobre la muerte desde una perspectiva muchísimo más luminosa que la que solemos tener, ¿no? Nosotros le tenemos reticencia a la muerte, la vemos de lejos, y yo mismo me he visto descubriendo que es un tema francamente apasionante, porque es uno de los grandes misterios de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces a veces la gente lo resuelve a través de la religión, ¿no? Y bueno, la promesa... ¿Tú lo tienes resuelto a nivel personal? No, para nada. Wow, imagínate, estaría, no sé, dando... ¿Pero crees en la transmigración de las almas? No. No, es más, o sea, ¿Pero te gustaría que eso pasara contigo? Digamos, ¿qué personaje? Es que lo que me parece fabuloso es que eso genera unos equívocos fantásticos. Por ejemplo, algo que te puedo decir... Pero también es muy confortable, ¿eh? Que la abuela regrese... Pero si tú puedes elegir dónde vas a reencarnar. Claro. Tú te imaginas, o sea, por ejemplo, en mi trama hay un magnate de los medios de comunicación que muere y reencarna en un asesino en serie. No, ya sé por dónde va eso. Ok, entonces, más bien, heredas... El hambre y la necesidad se han unido ahí. Heredas los enemigos del asesino. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces, claro, para un escritor es muy jugoso ese planteamiento, ese plot. Entonces, pues, yo estoy disfrutando muchísimo. Ya, te entiendo. Pero fíjate, yo no creo ni en la paja de los sepulcros, pero a veces pienso, qué rico que mi tía abuela Coloy o mi madrina Raquel, que fueron la gente que esencialmente me criaron y me apoyaron siempre, estuvieran conmigo todo el tiempo como mi GPS, como mi GPS. Ajá, claro. Guiándome, ¿no? Me encantaría. Bueno, no nos pongamos ñoño, que es viernes. Y hay mucha gente que nos quiere por ahí. Mira, pero ese tema, perdón, rapidito, está de moda ahorita de alguna manera. Sí, desde Walking Dead, Stranger Things. Resurrection, la serie aquella de CBS. Claro, sí. Dark, la serie alemana que está en Netflix, que es estupenda. Es decir, hay una cantidad de sitios que están abordando el tema y la gente le apasiona. Lo misterioso apasiona. Totalmente. 3 minutos de publicidad. En Tigo con
finales de 2016 se estrenó en Caracas y en julio de 2017 en Miami. Piaf, Voz y Delirio, un monólogo musical escrito por Leonardo Padrón e interpretado por su mujer, la actriz y cantante venezolana Mariaca Semprún. Ahora se está reponiendo la obra y acaban de regresar de España, de una gira. ¿Cuánto estuvieron en España? En España tuvimos 40 funciones, fueron 2 meses. Wow. En el Teatro Fígaro fue una maravilla, una cosa descomunal, no nos las creíamos. Y además, el esfuerzo de Mariaca de estar, ¿sabes? Era de miércoles a domingo, solamente tenía descansada la voz lunes y martes. Fue maravilloso. Veníamos, antes estuvimos en México un mes entero también, ¿no? Entonces, esta obra tuvo 2 temporadas en Caracas, sold out todo el tiempo. Después, esta es la 4ª temporada en Miami. Estuvimos en Orlando, México, Madrid. Ya llevamos más de 45,000 espectadores y la obra se ha representado ya 116 veces con la de anoche que fue el estreno. Entonces estamos felices porque es algo que empezamos a hacer en Caracas, entre artistas venezolanos, y nunca pensamos que íbamos a empezar a darle la vuelta al mundo. Qué cosa más chévere que esas cosas pasen, ¿no? Sí, maravilloso. Mariaca Semprún canta 18 canciones, pero claro, ella habla francés, ¿no? No habla francés y ese es el alarde. No mejoró, ¿ve? Ese es el alarde, esa es la maravilla. Ella se aprendió 18 temas en francés para la obra. Así es, y con un coach que el francés sabe que está lleno de sutilezas fonéticas y bueno, y ella es muy rigurosa, parte del talento de ella, que es muy comprometida y muy disciplinada, muy trabajadora. Y yo la veía como se dormía con los audífonos puestos oyendo las canciones de Piaf para que se le fueran de alguna manera como internalizando, ¿no? En el inconsciente. Y lo que ha pasado con la obra es estupendo. Todo el mundo se conmueve porque la caracterización es tremenda. Cuando la ven salir, que la están esperando, ella sale y todo el mundo sigue esperando porque, claro, ella es mucho más joven que Piaf, es mucho más bella que Piaf. Entonces hace un trabajo de caracterización, un trabajo gestual tremendo con las manos. Reproduce todo ese magnetismo que tenía Piaf cuando se paraba frente al micrófono, que era casi hierática, pero surgía la voz y todo el mundo se quedaba hipnotizado. ¿Es verdad que mandaba a callar a la gente donde cantaba la señora Piaf? Sí, bueno, y además, que lo contamos en la obra, incluso cuando Alemania invadió Francia, los propios alemanes la oían cantando y quedaban callados, se quedaban mudos de asombro. Fue una leyenda, o sea, ella terminó siendo Francia, pues, ¿no? La maravilla de esta obra es que no solamente es hablar sobre Edith Piaf, es también hablar sobre el arte como herramienta de resistencia, de resiliencia, y por eso, por ejemplo, a nosotros nos ayudó tanto en Venezuela, porque esta obra nació dentro de la convulsión terrible de las calles. Cuando estaba bien caliente las calles. Muy caliente las calles. De hecho, la 2ª temporada en Caracas terminamos y ya las bombas lacrimógenas estaban cerca del teatro, ¿no? Caramba, es que hay cosas que nunca cambian, ¿eh? Sí. Hay cosas que nunca cambian. La obra se está poniendo en Miami en estos momentos. En estos momentos está en el Colony Theater, allá en Miami Beach. Un teatro maravilloso, art deco, precioso. Precioso. Precioso, es una joyita. Sí, 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 totalmente. Jueves, viernes, ¿qué Jueves, días? viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes y sábado es a las 8 de la noche. Los domingos tiene 2 funciones, 3 y 7, y hay una función semanal en inglés. Porque además se la aprendió, yo mandé a traducir el guión en inglés, se lo aprendió en inglés para que los angloparlantes la vean. Violar los derechos humanos, vas a perder a tu mujer. Y está contento, me imagino, ¿no? No se lo cree todavía lo que le pasa. Pregunta en redes sociales que si en algún momento van a ir a Colombia, ¿cuál es el otro? Chile, que si van a ir a Chile. Sí, hay planes de ir a Colombia, Chile, Perú, Argentina, sin duda alguna, y a otras ciudades de Estados Unidos, por supuesto. Pero no hay fechas todavía. No hay fechas todavía, porque bueno, ha sido y para muy enterarse intensa. la gente cómo los Bueno, hay una cuenta que es @Piaf el musical. O mi cuenta de Instagram, que es @Leonardo Padrón. Está saliendo ya. O @Mariaca Semprún. O @ Piaf el musical, y ahí los amigos de América Latina pueden ver las respectivas fechas cuando vayan apareciendo. Voy a poner publicidad y a la vuelta vamos a hacer un juego que es muy simple. Yo saco cosas de las hemerotecas, cosas que te han preguntado hace 20, 30, 40 años, y tú respondes a ver si eres coherente, si eres consecuente, o si respondes lo que te da la gana. Ya volvemos. Cuando Piaf, Voz y Delirio, el musical de Leonardo Padrón, protagonizado por su mujer Mariaca Semprún, está desde el 16 de agosto, ayer, hasta el 2 de septiembre en el Colony Theater en Miami Beach. Teatrico maravilloso. Funciones fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo. Sí, y las entradas están en www.ticketmundo.com. Ticketmundo.com. Ya volvemos.
Tiempo para el archivo maldito, a ver cuán coherente o cuán memorioso es Leonardo Padrón. En 2012, Noticias 24 te hizo el siguiente cuestionario. Una telenovela que te haya marcado. ¿Mía? Sí. Amores de fin de siglo. A eso mismo contestó. Un personaje histórico que te haya marcado. Wow, son muchos. Por ejemplo, César Vallejo, el poeta César Vallejo me marcó, García Lorca. Pero Borges decía, el que no cambia es un imbécil. Así que si yo digo algo distinto hace 6 años, pues le estoy haciendo caso a Borges. Bueno, era Francisco de Miranda. Era Miranda. Francisco de Miranda. Era Miranda. Claro. El oficio para el que no naciste. No nací para trabajar taladrando el asfalto en la calle, o para ascensorista, o En ese momento dijiste que era odontólogo. tampoco. Una injusticia. Hace 2012 dijiste, esta es una injusticia. Bueno, Es que se han multiplicado tanto las injusticias. claro. Una injusticia es aferrarse al poder cuando tu país está muriendo de mengua. En 2012 dijiste el cierre de RCTV. Muy puntual. El error que quisieras borrar de tu vida. Dios. Son demasiados, no caben en 2 minutos. Vamos. Inconfesable. Una canción. With or Without You De YouTube. YouTube. Claro. Una obra de arte. Una obra de arte. Dios, qué estrés. Tic, tic, La Capilla tic, Sistina tic. es una obra de arte. El Jardín de las Delicias del Bosco. También. Un libro. Un libro, el libro El Desasosiego de Pessoa, por ejemplo. Son muchos libros. En ese momento dijiste de César Vallejo, Poemas Humanos. Poemas Humanos. Y Pero la te lo nombré frase, hace ratico a César la Vallejo. frase con la que se identificó fue: con una mujer solo se puede hacer 3 cosas: quererla, sufrirla y convertirla en literatura. Buenas noches a todos.